Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos los mexicanos. En muchas encuestas y en muchos estudios aparece como la mayor preocupación de los mexicanos en la agenda política de este país, el tema de la corrupción en México. Y para platicar sobre el tema nos acompaña la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, que es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. La licenciada Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y la licenciada Laura Raquel Manso, editora en jefe de Huffington Post, México. Tiene su truco, ¿no? Sí, tiene su truco. HuffPost, le podemos decir de cariño. Sale mejor. Gracias, exacto. Bueno, en realidad hoy hemos visto y hemos vivido en un mundo en el que la corrupción parece salir de muchas partes. Estaba yo hoy revisando de los candidatos franceses a la presidencia. Fillon, por ejemplo, está en juicio, ¿no? Sarkozy también. Hay un proceso judicial abierto. En muchas partes del mundo hoy vemos el tema de la corrupción. Sin embargo, sentimos que en México hay algo particular en la corrupción. ¿Podemos decir eso? Que en realidad en México es diferente el problema de la corrupción, es demasiado generalizado, es una práctica cotidiana. Por favor. Bueno, es difícil tener una cuantificación del fenómeno, justamente porque es clandestino, ¿no? Pero la manera en que se utiliza para poder medirla es la percepción de corrupción. Y eso es lo que hace Transparencia Internacional. Sí. Rankear o medir esta percepción en distintos países y hacer un ranking. Y México pues había permanecido en un lugar poco honroso, pero desafortunadamente en los últimos años ha empeorado mucho. Estaba más o menos como a la mitad o algo así, si mal no recuerdo, de los países que se habían, o más abajo antes. Estaba más abajo que a media tabla, pero sí ha empeorado. Eso quiere decir, y coincide con el planteamiento que hacías inicialmente, esto quiere decir que sí estamos percibiendo más corrupción. Hay más corrupción que en el pasado, no hay manera de afirmarlo con certeza o con contundencia, pero sí podemos decir que conocemos de más casos y que se ha convertido en la preocupación más importante o de las más importantes de los mexicanos. Entonces, por lo menos a nivel de percepción, estamos muy mal. Estamos peor que países con nuestro mismo nivel de desarrollo, inclusive pues estamos equiparables a repúblicas bananeras, por poner algún nombre, estados donde realmente el subdesarrollo político e institucional es tal que la corrupción es generalizada. No quiero decir que somos eso, pero estamos cerca en esta medición de percepción. Y eso, digamos, es un tema cultural, es un tema institucional, es una forma en que se organiza la política. Bueno, yo estoy convencida de que la corrupción no está en nuestro ADN, ¿no? Es decir que es de la cultura es como decir que no está en las estructuras y en las instituciones. Y yo creo que hay que desechar eso de manera categórica. Entonces, ni está en nuestro ADN, sí es algo cultural. ¿Y por qué creo que es algo cultural? Porque justamente las estructuras políticas y las relaciones y las instituciones en general, las instituciones estatales y su relación con la sociedad han estado atravesadas por la corrupción, y por una corrupción que se hace cotidiana, que se hace con una enorme tolerancia de los ciudadanos, en donde decimos, pues es mejor un poquito de corrupción, pero que funcionen las cosas, porque si no se atoran en la burocracia y en todas las redes estas horrendas de las oficinas gubernamentales, ¿no? Entonces sí hay una cosa que tiene que ver con cómo funciona, cómo se hace la gestión gubernamental y pública en general. Entonces, no es una cuestión cultural, pero sí ha devenido algo cultural, porque pues la sociedad mexicana lo ha visto como algo, pues incluso yo recuerdo algún autor de mis años de estudiante
que decía que la corrupción era funcional al sistema. Claro. Es decir, hacía que funcionara el sistema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente iba eliminando los escollos de los atorones burocráticos. Entonces, yo sí creo que la corrupción en México tiene una particularidad, y a mí siempre me gusta citar al doctor Graue, que una vez dijo: la corrupción es global, la impunidad es de países como el nuestro, en donde hay una debilidad en el Estado de Derecho, en donde pues nuestras instituciones, sobre todo las de justicia, pues no hacen justicia, y entonces pues hay una especie de como de incentivos para que la corrupción siga fluyendo, ¿no? Sí, ha habido un tema, yo creo que incluso algunas de las políticas que algunos de ustedes han seguido, es combatir precisamente la impunidad, ¿no? Porque puede haber corrupción, pero se castiga, ¿no? Al final de cuentas yo citaba los casos franceses, pero ahí están, ¿no? Están los juicios. Aquí el problema es que no están los juicios, ¿no? ¿Qué opinas? Pues yo creo que en efecto el problema no es que la gente no se comporte conforme a la ley, sino que no se le castigue, ¿no? Y lo que desde donde, bueno, nosotros podemos observar el mundo, cómo se comporta en las audiencias de gente que lee un periódico y que te está contestando todo el tiempo, que es, ¿no?, en línea, el digital, es que hay una desbordada, un desbordado enojo, por un lado, por la corrupción. Todo es corrupción, y en efecto, ¿no?, lo que dijo el presidente hace un par de días, de todo le echan la culpa a la corrupción. Sí, eso parece, pero no nos quedemos ahí, porque no sirve de nada, ¿no? Y ahora, lo que también creo, que si estamos tan enojados como sociedad, cuando estás enojado no ves nada, ¿no? Y ese es el problema. Creo que no estamos viendo cómo solucionar y cómo salir de ello, porque nada más nos enfrentamos a la emoción y nos quedamos ahí como sociedad. Eso es lo que hay algunas ideas que hoy se manejan. Por ejemplo, Richard Sennett, ¿no?, habla del fin o de la caída del hombre público, a propósito de una especie de egocentrismo exacerbado, digamos, en la población, y en la que ya no tendemos a ver al otro, digamos, como un conciudadano, ¿no?, sino que estamos en la búsqueda, digámoslo así, egocéntrica de nuestro bienestar y nuestro beneficio. Lo digo por qué razón, porque también eso es un incentivo para decir, bueno, que cumplan la ley cuando se trata de mí, y después yo la quiebro cuando se trata de que yo necesito beneficiarme, y entonces hay una especie de esquizofrenia. A veces se dice mucho, los políticos son corruptos. Yo creo que lo más triste en el caso de la democracia, lo digo yo, no se los pongo en sus palabras, pero a mí yo creo que una de las tristezas de la democracia es que uno empieza a descubrir que no es solamente un partido, que no es solamente un sector, sino que uno va encontrando la corrupción en casi todos, y eso genera desencanto. Pero también hay una cosa que a veces nos olvidamos, y yo sí creo que en la sociedad y en nuestra práctica cotidiana, en nuestra relación con la autoridad, nosotros presionamos a la coacción. Hace muchos años, Alejandro Moreno, cuando estaba en el Reforma, yo creo que fue hace como 3 años, hizo una encuesta a los policías sobre la corrupción. Y ellos se quejaban de cómo la gente los presionaba a propósito de la corrupción. Y en ese año, yo estaba ahí en el Consejo Científico de Reforma. Bueno, pues me pareció muy interesante la encuesta, y curiosamente, en el 31 de diciembre, a mi hija, por culpa de ella, le llevaron su auto al corralón, porque se bajó a comprar pan y no sé qué. Entonces la fui a acompañar en la noche del 31 ahí para sacar el auto del corralón. Y me puse a observar cómo se comportaba la gente. Es impresionante. Los insulta, les dice que los van a acusar con el general no sé qué, el capitán no sé cuánto, mi compadre no sé quién, les ofrecen dinero. O sea, realmente no es solamente por el lado de la autoridad, hay una presión impresionante. Si alguna vez quieren verlo y alguna vez tienen la mala suerte de que terminan en el corralón o algo así, observen lo que hace la gente con las autoridades. Es impresionante. Y eso es lo que es muy obvio, ¿no? Pero cuando hablamos de la gente que emplaca sus coches en Morelos y no cree que está mal. Oye, es que yo no quiero pagar la tenencia.
Aquí en ningún lugar del mundo cobran tenencia más que aquí. No, pero es que es un impuesto y que hay que pagarlo, si no, entonces no estás de acuerdo, acciona de otra manera, pero no es la correcta ir a emplacar con datos falsos a Morelos, ¿no? Entonces ya la gente ni siquiera, es como la normalización de la corrupción, que a mí me parece lo más grave. Pero es muy curioso, por eso decía a propósito del egoísmo, digamos, que los últimos 15 o 20 años se ha generalizado, digamos, ¿no? O por lo menos es una tesis de un sociólogo político o politólogo. Pero que eso no pasa en un lugar en donde la policía no se corrompe. Sí. Y yo creo sí, que... claro, es una doble, pues es un ida y vuelta, ¿no? Desde el ámbito de la psicología social, se ha querido probar que los ciudadanos cooperamos en el respeto a la ley cuando vemos que la clase política, las autoridades la respetan. Entonces, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Estamos en un contexto de total permisividad, empezando por quienes detentan la autoridad y el poder, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí quiero aclarar una cosa. Sí creo que hay este problema entre los ciudadanos, pero también estoy en contra de esa tesis de que es que todos somos corruptos, y eso es falso, ¿no? Eso es falso. Y segundo, que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Eso también es falso, porque efectivamente, y eso habría que plantearlo, a veces la gente hace eso como alternativa ante una situación de injusticia o de muchas cosas, o de que no caminan los trámites que uno hace, muchas cosas, ¿no? Chantajes, presiones, etcétera, de ida y vuelta, ¿no? Lo que pasa es que sí se da ese fenómeno, ¿no? La gente también actúa de esa manera, ¿no? Se vuelve circular, ¿no? Hacemos un corte y regresamos a seguir platicando. Bueno, hay una cosa, entiendo que, por ejemplo, creo que México Evalúa está participando con muchas otras organizaciones, creo que ustedes también están en este proyecto de, entre otras cosas, impulsar toda una serie de políticas y sobre todo el tema contra la impunidad, ¿no? Que me parece, independientemente de cuáles pueden ser las múltiples causas, me parece una idea muy importante, ¿no? Porque efectivamente esto se vuelve una especie de dominó, ¿no? En la medida en que la impunidad queda, en que casi todo el mundo sale impune, etcétera, evidentemente esto se vuelve un fenómeno de dominó. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema de esta propuesta de ir contra la impunidad? Se ha hecho una gran apuesta al proponer un sistema nacional anticorrupción. Y la concepción o el diagnóstico del que parte esta propuesta del sistema nacional anticorrupción es de que tenemos una gravísima debilidad institucional. En las instancias que deben de prevenir la corrupción, o sea, que es el control de la gestión pública, control de los recursos, pero también en su detección y su posterior sanción. Entonces, toda esta cadena, las instituciones que tienen esta función, pues acusan una grave debilidad, o por lo menos una gran fragmentación, no hay vasos comunicantes entre ellos. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción es la apuesta por fortalecer las instituciones con las que ya contamos para combatir la corrupción, dándoles nuevas atribuciones, pero sobre todo articulándolas en lo que es el comité coordinador. Jacqueline Pechard es la presidenta de este comité coordinador y también del Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, como todo proceso de construcción o fortalecimiento institucional o generación de capacidades institucionales, pues es un proceso bastante complejo. Pero es una apuesta que sí está mirando a las capacidades del Estado mexicano para poder controlar la corrupción. Eso por un lado. Por el otro, pues diversas organizaciones, que ya son muchas y ya formamos un colectivo bastante amplio, estamos trabajando o poniendo el acento en la Fiscalía General de la República, porque consideramos que es un elemento fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción y es un elemento fundamental para que haya consecuencias, una investigación cabal de actos de corrupción que derive en una consecuencia, una sanción a la corrupción. Entonces, estamos en una coyuntura muy particular y muy importante, creo yo, una ventana de oportunidad para hacer una reforma importante en la Procuración de Justicia
Y esto, si sale bien, tendrá una repercusión en el combate a la impunidad y por lo tanto en la corrupción. Los ejes? Digamos, un poco es fortalecer autonomías, ¿no? Por un lado, coordinación, o sea, ¿cuáles son los ejes de este proyecto? Yo diría que el centro es que los ciudadanos tienen una participación muy clara en el sistema. Ese es lo primero, digamos que la apuesta de este sistema, a diferencia de otros modelos de combate a la corrupción en el mundo, en este se apostó a que la manera de, digamos, robustecer a las instancias públicas que tienen distintas competencias en materia de investigación, detección o hasta sanción de la corrupción, pues que por la vía de la, si quieres, como de un catalizador ciudadano, que lo que va haciendo es ponerles, elevarles el nivel de exigencia, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo creo que es justamente la coordinación. Entonces tú tienes una Secretaría de la Función Pública que tiene como propósito el control interno, ¿no? Es decir, cómo funcionan adentro las distintas dependencias gubernamentales, ¿no? Pero tienes una Auditoría Superior de la Federación que ve el control externo, ¿no? Ella ve el ejercicio del presupuesto. Y tienes por otro lado un INAI que asegura que la información se publicite, porque la información es otro de los elementos claves del sistema, no sé si estés de acuerdo, totalmente, pero sería el impulso ciudadano, la coordinación y el centro está en la información. Si nosotros tenemos buenas bases de datos que se puedan comunicar, por ejemplo, las compras públicas, ¿no? Esa ya hay una base Compranet, ¿sí? Pero ahora necesitamos saber quiénes son los responsables de las compras públicas. Entonces, una base de datos de los responsables de las compras públicas, una base de datos del Declaranet, que está en las declaraciones patrimoniales, ¿no? Pues no solamente para ver si hay enriquecimiento ilícito, sino para ver si hay conflictos de interés, ¿no? Es decir, también han surgido como que tiene una conceptualización nueva de por dónde va la corrupción, y yo diría que en la conceptualización, y con esto ya termino, pues la idea es que no es que la corrupción sean unos sujetos, digamos, inmorales que agarran dinero y se lo llevan a su bolsillo. Es que la corrupción está en redes, es sistémica y implica el involucramiento de una serie de actores y con mucha frecuencia de los públicos y los privados. De suerte que hoy la Ley General de Responsabilidades Administrativas también sanciona a particulares. Esto es una novedad para nosotros. Antes los sancionables eran pues los servidores públicos. Ahora no, ¿no? Incluso pueden ir hasta la desaparición de una empresa si es necesario por el tipo de falta. Entonces, sí se trata de fortalecer, como dice Edna, las capacidades institucionales, la coordinación, la palanca ciudadana y la información en el centro. Eso es muy importante, porque pues ya se han hecho públicas, incluso de empresas internacionales, ¿no? Overbrecht y estas, pues que han dado dinero, que de alguna manera corrompen altos funcionarios, ¿no? Entonces eso es muy importante, me parece central. ¿Y los medios cómo pueden jugar un papel en esta...? Pues yo creo que digo, por muchos lados, pero quizá los medios ahorita, algunos como el Huffington Post, estamos buscando explicar, ¿no? Con peras y manzanas, ¿no? Asuntos tan complejos que si no eres un especialista, ¿no? No lo vas a entender, ¿no? Creemos que para que haya un mejor entendimiento de lo que vives y también como un querer cambiar las cosas, pues hay que saber de qué se trata, ¿no? Son tan complejos ahora los sistemas de corrupción y pues sí, público y privado, pero es un rollo nada fácil de entender, y entonces nosotros estamos haciendo este ejercicio de desbarátalo en pedacitos y entrégalo de alguna manera sencillo, ¿no? Que funciona muy bien también en medios digitales. Claro que también la gente pues va por lo que le interesa y demás, pero si le explicas seguramente va a querer el siguiente, ¿no? O sea, el siguiente capítulo ¿no? Entonces creo que es nuestra responsabilidad estar como muy atentos. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Te explico de qué se trata y por qué
se está buscando que sea independiente, ¿no? Para que no suceda esto, ¿no? Empezando por lo más básico. Pero a ver, dime, Laura, una responsabilidad. cosa, ¿tú crees que en México, estoy así como a lo mejor haciendo una pregunta que no quieras responderme, pero ¿tú crees que en México, por ejemplo, los medios ya juegan un papel como en otros países, ¿no? Donde incluso hay presidentes autoritarios, pienso en Estados Unidos, y sin embargo la prensa se le enfrenta, es un contrapeso, hace investigaciones por su lado, presiona de muchas maneras y genera indiscutiblemente un contrapeso? Por ejemplo, hoy que se discute sobre Trump, una cosa que se considera vital, digamos, ¿no? Y pensando incluso en la vieja Alemania nazi, es la opinión pública, son los medios y el papel que pueden jugar en un momento determinado. El gran problema, no, claro, en México estamos atrasados porque, bueno, los medios tradicionales, que yo no voy a hablar de eso porque no estoy ahí, pero es la oportunidad de los medios digitales, tienen que ser independientes, porque, bueno, pues, los medios en general, el gobierno, que es el principal cliente, ¿no? Y ellos deciden a quién invertir y cuánto invertir, pues entonces ahí hay una conversación que sucede entre el dueño del medio y el dueño. Entonces, pues los digitales, que somos más pequeños, que somos chiquitos, eso nos toca. Y esa es la gran oportunidad. Y en medida que esa es la oportunidad que da la era digital, que la gente puede consultarlo, ¿no? Claro que cuesta. Hacer buen periodismo y buenas investigaciones no es barato. Pero eso es lo que está empezando a surgir. Creo que hay algunos ejemplos. Nosotros llevamos apenas un año, estamos aterrizando, pero ese es nuestro objetivo. Digo, todo este tema multicausal y todas estas cosas de las que estamos hablando, pero tanto lo que tú decías, Jacqueline, ¿no? Como el papel de estos medios y de las redes y hoy todo este fenómeno digital que es muy importante, pues yo creo que eso es fundamental para que la ciudadanía pueda involucrarse más, ¿no? Por un lado, que la transparencia, a veces la transparencia, la gente no se da cuenta de lo que puede acceder, ¿no? Hay cosas en las que todavía le falta, ¿para qué le sirve? Hace ya algunos años, en la Facultad de Ciencias Políticas hicimos una encuesta para la Auditoría Superior de la Federación. Y es muy interesante porque de acuerdo al nivel socioeconómico, la gente le ve más o menos virtudes a la auditoría, ¿no? La gente que sí está más enterada, involucrada, donde tienen ya sus intereses porque tienen empresas, etcétera, ellos sí entienden más lo que hace la auditoría y les interesa. Estoy hablando de antes, de muchas de las reformas que a ti te tocó promover y todo, y ya la gente veía esto, ¿no? Pero a mucha gente le cuesta todavía trabajo ver qué busco en estos sitios donde deben de publicarse todas estas cosas. Y creo que eso es muy importante que ustedes lo difundan, ¿no? Buscar que la gente pueda acceder y verle las virtudes a esto, ¿no? No, a mí me parece fundamental, por ejemplo, para el trabajo que hacen algunas organizaciones de sociedad civil, de Contraloría Social de Monitoreo, pues es un instrumento que permite acceder a la información con la cual se trabaja, acceder a la materia prima para analizarla y para presentar hallazgos a la sociedad. Entonces sí me parece fundamental. Por supuesto que es un instrumento que no se ha extendido, que no es de un uso extendido, pero como decía Jackie, es central en cualquier esfuerzo anticorrupción. Y creo que tratando de atar algunos cabos de lo que se ha dicho acá, me parece que hay algunos ejercicios periodísticos que han abierto, que le han puesto luz a actos de corrupción que justamente han sido posibles porque tenemos nuevos instrumentos para acceder a información. Entonces, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Es muy breve, sí, lamentablemente. Y bueno, yo creo que efectivamente, como aquí comentaron nuestras invitadas, el problema de corrupción es un problema muy serio en México, pero también no podemos verlo así, como si todo fuera tan inconmensurable que no podemos abarcarlo y en el que todos somos responsables de la misma manera. Eso no puede ser. Se está avanzando y lo estamos oyendo. Se están haciendo propuestas muy interesantes. Combatir la impunidad, establecer esta coordinación entre estos organismos, fortalecer la participación de las asociaciones civiles, fortalecer los nuevos medios. Todo esto, sin duda, son buenas noticias en el combate a la corrupción. Y muchas gracias. Muchas gracias.